Saludos opositores y bienvenidos a un nuevo videoesquema de Positates. En esta ocasión vamos con el título quinto de la Constitución española, que trata de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Como siempre, si este contenido les gusta y les sirve, apóyenlo con un like y suscríbanse para ser avisados la próxima vez que subamos un nuevo videoesquema. Sin más, empezamos con el repaso del título quinto de la Constitución española, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Empezamos por el artículo 108. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Artículo 109. Las cámaras y sus comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos, y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Artículo 110. 1. Las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. 2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones, y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus departamentos. Y artículo 111. 1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. 2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Veamos ahora la cuestión de confianza y la moción de censura, reguladas en los artículos de 112 a 114. En primer lugar, la cuestión de confianza. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución. Y la moción de censura, regulada en el artículo 113. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Y, para el caso de que se apruebe la moción de censura, estamos a lo que dispone el artículo 114, apartado segundo. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey, y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará presidente del Gobierno. Siguiendo con el articulado, vayamos con el artículo 115, que dispone: 1. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. 3. No procederá a nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5, que es el caso de no elección del presidente en el plazo de 2 meses desde la primera votación de investidura. Por último, atenderemos al artículo 116, que regula lo referente a los estados de alarma, excepción y sitio. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. Esa ley orgánica sería la 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. Empecemos por el estado de alarma. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden y los efectos de la declaración.
en cuanto al estado de excepción, será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. Y el estado de sitio, que será declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Existen, respecto a estos tres estados, una serie de reglas comunes, que serían: no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieren en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. La declaración de los estados de alarma, excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. Finalmente, hay que tener en cuenta ciertos aspectos tanto del estado de sitio como del estado de excepción, que son: cuando se acuerde la declaración del estado de sitio, podrán suspenderse los siguientes derechos. El derecho a la libertad y seguridad, artículo 17. El derecho a la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, artículo 18, apartado 2 y 3. El derecho a la libertad de circulación y residencia, artículo 19. El derecho a la libertad de expresión y de información, artículo 20, apartado 1, A y D. El derecho a la prohibición del secuestro de las publicaciones, regulado en el artículo 20, apartado 5. El derecho de reunión del artículo 21. El derecho de huelga del artículo 28, apartado 2. Y el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, regulado en el artículo 37, apartado 2. Y, para cuando se acuerde la declaración del estado de excepción, podrán suspenderse los siguientes derechos. El derecho a la libertad y seguridad, del artículo 17, salvo el del apartado 3 del artículo 17, que son los derechos del detenido. El derecho a la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, regulados en los artículos 18, apartado 2 y 3. El derecho a la libertad de circulación y residencia, regulado en el artículo 19. El derecho a la libertad de expresión e información, regulado en el artículo 20, apartado 1, A y D. La prohibición del secuestro de las publicaciones, artículo 20, apartado 5. El derecho de reunión, regulado en el artículo 21. El derecho de huelga, regulado en el artículo 28, apartado 2. Y el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, regulado en el artículo 37, apartado 2. Bueno amigos, hasta aquí este repaso de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, reguladas en el título V de la Constitución Española. Esperamos que os haya sido de utilidad para el estudio de vuestras oposiciones. Visiten los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Un saludo, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente videoesquema.